Hola, soy Regina Estefanía Hernández Torres, estudiante de Ingeniería Farmacéutica en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Guanajuato. Y en este video te enseñaré a resolver un problema de destilación fraccionada utilizando el método de McCabe-Thiele, esto para la materia de bioseparaciones fluido-fluido. Así que acompáñame en este análisis paso a paso. Dentro de los contenidos que se presentarán a continuación tenemos la introducción, donde se dará un panorama general sobre la destilación fraccionada y su importancia en los procesos de separación. El marco teórico, donde se revisará los conceptos clave y el método de McCabe-Thiele. La resolución del problema, donde básicamente se aplicará paso a paso lo aprendido previamente. Una conclusión, donde se reflexionará sobre lo que se aprendió y la utilidad que tiene este tema dentro de la ingeniería. Y por último, una bibliografía, donde te mostraré las fuentes en las que me basé para desarrollar este contenido. Así que, sin más preámbulo, comencemos. Para empezar, ¿qué es la destilación fraccionada? Bueno, pues este es un proceso físico utilizado en química para separar mezclas de líquidos mediante el calor y con un amplio intercambio calórico y másico entre vapores y líquidos. Se emplea principalmente cuando es necesario separar compuestos de sustancias con puntos de ebullición distintos, pero cercanos. Algunos de los ejemplos más comunes son el petróleo y la producción de etanol. La principal diferencia que tiene con la destilación simple es el uso de una columna de fraccionamiento. Esta permite un mayor contacto entre los vapores que ascienden con el líquido condensado que desciende, por la utilización de diferentes platos. Esto facilita el intercambio de calor entre los vapores y los líquidos. Este intercambio produce un intercambio de masa, donde los líquidos con menor punto de ebullición se convierten en vapor y los vapores de sustancias con mayor punto de ebullición pasan al estado líquido. Los alcances de la destilación son sumamente amplios y abarcan desde la industria hasta la investigación científica. En el ámbito industrial es fundamental en la producción de solventes farmacéuticos, en la recuperación de alcoholes, la purificación de materias primas y la obtención de ingredientes farmacéuticos activos. A nivel artesanal, se utiliza en la elaboración de extractos naturales, aceites esenciales y productos herbolarios, los cuales también se incorporan en formulaciones farmacéuticas como lo son las pomadas, los jarabes y las cremas. En investigación y desarrollo, la destilación es indispensable para la caracterización y purificación de compuestos, especialmente en laboratorios de control de calidad, estudios de estabilidad, desarrollo galénico y en el diseño de nuevos medicamentos. En la ingeniería farmacéutica, la destilación cumple un papel clave en la síntesis orgánica, permitiendo obtener reactivos e intermediarios puros, en la formulación de medicamentos líquidos, como lo son los jarabes y las tinturas, la producción y recuperación de excipientes y solventes y, sobre todo, en asegurar el cumplimiento de normas de calidad y pureza, esenciales para garantizar que los productos farmacéuticos son seguros y eficaces. Nosotros podemos definir el equilibrio como una condición estática, donde no ocurre un cambio alguno en las propiedades macroscópicas de un sistema. Si tenemos un sistema aislado que consta de fases en contacto tanto líquido como vapor, con el tiempo va a tender a un estado final en donde no exista tendencia para que suceda un cambio dentro del mismo, es decir, la temperatura de la presión y las composiciones logran los valores finales que adelante permanecerán fijos. Si tomamos en cuenta la regla de fases de Gibbs, que nos indica el número de condiciones que deben especificarse para caracterizar un sistema, en el caso del sistema binario en donde intervienen dos especies químicas, nos dice que deben especificarse tres variables, las cuales son presión, temperatura y composiciones. Estas pueden ser composiciones masa o fracciones mol. Dicho sistema también es posible representarlo mediante gráficas a temperatura y presión constantes. A continuación, en los gráficos de equilibrio líquido-vapor que se muestran en pantalla, en el gráfico de presión constante podemos observar que la curva que está por arriba corresponde a la línea de Rocío, también conocida como la línea de vapor saturado. Y la línea que está por debajo es la de burbuja, o también conocida como línea de líquido saturado. Estas se van a invertir para el correspondiente diagrama a temperatura constante. También cabe señalar que cuando nosotros hablemos de composición de líquido nos vamos a referir a la variable X, y cuando nos refiramos a composición de vapor vamos a tomar la variable Y. También podemos observar que en el diagrama toda la zona que está por encima de nuestra curva va a corresponder a una sola fase. Lo mismo para la parte de abajo, que en este caso corresponde a la fase de vapor. Todo lo que esté entre las dos curvas va a corresponder a la coexistencia de ambas fases. Para considerar la existencia del equilibrio se tiene el modelo ideal, que está escrito por la ley de Raoult. Este modelo asume que la presión que se presenta en la fase de vapor es debida a las partículas que se evaporan provenientes del líquido. Sin embargo, solamente es aplicable a presiones bajas o moderadas y si las especies involucradas son semejantes.
Aquí podemos ver la ecuación en la que Y es la composición de líquido, P es la presión total, X es la composición de vapor y P saturada es la presión de saturación de la especie pura. En este caso podemos utilizar la ecuación de Antoine, junto con las constantes específicas para cada componente y las temperaturas para determinar dicha presión. De igual forma, tenemos ecuaciones específicas para determinar las composiciones en el punto de burbuja y en el punto de rocío. Este modelo es una buena aproximación para un grupo moderado de sistemas de equilibrio. Sin embargo, hay casos en los que las composiciones del líquido y el vapor son iguales, en los cuales se forman azeótropos. Para este tipo de sistemas alejados a la idealidad, se propone una modificación añadiendo un coeficiente de actividad, quedando así la ecuación que podemos ver en pantalla. En pantalla podemos observar dos diagramas de fase. Este es un diagrama de fase de una sustancia pura, donde el eje vertical representa la presión y el eje horizontal de temperatura. Está dividido en tres regiones principales, las cuales son la zona de sólido, que se encuentra a bajas temperaturas y altas presiones, la zona de líquido en condiciones intermedias y la zona de gas, que se presenta a altas temperaturas y bajas presiones. Las curvas que separan estas regiones representan los equilibrios entre fases. La curva entre sólido y líquido es la línea de fusión, entre sólido y gas la línea de sublimación y entre líquido y gas la línea de vaporización. El punto donde se encuentran las tres curvas se llama punto triple y es donde coexisten el sólido, el líquido y el gas en equilibrio. En el extremo derecho de la curva de vaporización está el punto crítico, donde desaparece la diferencia entre líquido y gas. Más allá de ese punto, la sustancia se comporta como un fluido supercrítico. Por otra parte, tenemos este diagrama de fases, que es del ejercicio que posteriormente les voy a explicar, pero lo quise tomar como referencia para explicar básicamente como su composición. En este diagrama, a presión constante de 101.325 kilopascales para una mezcla binaria de N-heptano y etilbenceno, relaciona la temperatura con la composición de la mezcla. En el eje horizontal tenemos la fracción molar de N-heptano desde 0, que es puro etilbenceno, hasta 1, que es puro N-heptano. Y en el eje vertical está la temperatura en Kelvin, que va aproximadamente de 360 a 420 Kelvin. La curva azul muestra la temperatura de burbuja, donde el líquido empieza a hervir, y la curva roja muestra la temperatura de rocío, donde el vapor empieza a condensarse. Debajo de la curva azul hay solo líquido, entre las dos curvas hay una mezcla de líquido y vapor en equilibrio, y por encima de la curva roja hay solo vapor. A medida que aumenta la cantidad de N-heptano, las temperaturas de burbuja y rocío disminuyen. Esto nos dice que el N-heptano es más volátil que el etilbenceno, ya que hierve a menor temperatura. A continuación, en esta tabla podemos ver una comparación de los principales modelos termodinámicos utilizados para estudiar el equilibrio líquido-vapor. Comenzando con el modelo de Raoult, que es un modelo teórico ideal, se usa principalmente para mezclas ideales, como ya se mencionó anteriormente, y es muy sencillo de aplicar, aunque solo es válido cuando no existen desviaciones del comportamiento ideal. Tenemos el modelo UNIFAC, que es predictivo y se emplea para estimar coeficientes de actividad sin necesidad de datos experimentales. Este es bastante útil para una gran variedad de mezclas, aunque puede ser menos preciso cuando hay interacciones complejas entre componentes. Tenemos el modelo termodinámico de Chema, que se basa en datos experimentales, es muy confiable y sirve para validar o ajustar otros modelos, aunque no tiene capacidad predictiva y solo se puede usar si se cuenta con datos. Y por último, tenemos el modelo Gamma-Pi. Es híbrido y no ideal. Es altamente versátil porque considera desviaciones tanto en la fase líquida como en la de vapor. Sin embargo, requiere modelos adecuados para calcular los coeficientes de actividad y fugacidad. Como se puede observar, cada modelo tiene sus ventajas y limitaciones, y su elección depende del tipo de sistema que estemos estudiando. En el proceso de destilación es necesario conocer una medida que nos indique la facilidad con la cual se pueden separar los componentes de una mezcla. Esta medida se conoce como volatilidad relativa, y es la relación entre la presión parcial de vapor y la concentración de la fase líquida de una mezcla binaria. En este caso, tenemos que la volatilidad es igual a la presión de saturación entre la composición de dicho componente. Y también sabemos que la suma de las composiciones es igual a 1. Entonces vamos a tener la expresión de que la volatilidad relativa es igual a la presión de saturación de A por la composición de A entre lo correspondiente a B. También tomamos en cuenta la ley de Raoult y despejamos la presión de saturación. Vamos a poder sustituirlo en la ecuación anterior y reordenando obtenemos esta expresión.
Finalmente, despejando para la composición en la fase de vapor, vamos a obtener que es igual a la volatilidad relativa por la composición del líquido entre 1 más la volatilidad menos 1 por la composición del líquido. El método de McCabe-Thiele es un método matemático gráfico para determinar el número de platos o etapas teóricas necesarias para la separación de una mezcla binaria de A y B. Este método usa balances de materia con respecto a ciertas partes de la torre que producen líneas de operación y la curva de equilibrio XY para el sistema. Como se puede observar, tenemos diferentes rectas operativas. La de color verde es la recta de enriquecimiento, la recta color morado es recta de agotamiento y la color azul es la recta Q. Aquí también tenemos la composición de alimentación, la composición de destilado, la composición de fondos, la curva de equilibrio líquido-vapor, los platos de alimentación y la recta Y igual a X. Una vez tomando en cuenta todo lo anterior, procederemos con la resolución de nuestro ejercicio. El que yo elegí es del Jankoplis del capítulo 11.4b, método de McCabe-Thiele para el cálculo de número de etapas teóricas. Tenemos una rectificación de una mezcla de heptano-etilbenceno y nos dice que se desea fraccionar una alimentación de líquido saturado de 200 mol sobre hora al punto de ebullición, que contiene 42% mol de heptano y 58% mol de etilbenceno a 101.32 kilopascales, para obtener un destilado con 97% mol de heptano y un residuo que contenga 1.1% mol de heptano. La relación de reflujo es 2.5 a 1. Y nos pide que calculemos mol sobre hora de destilado, mol sobre hora de residuo, el número teórico de platos y el número de platos de alimentación y la temperatura de alimentación. Asimismo, nos proporcionan una tabla donde se encuentran las temperaturas y nuestras composiciones en X y en Y. Posteriormente, se requiere primero trazar nuestro diagrama de operación, en el cual vamos a identificar nuestras composiciones. En el destilado vamos a tener 0.97, en los residuos igual a 0.011, la alimentación de 200 mol sobre hora y nuestra composición de 0.42. Aquí podemos ver cómo se nos muestra la sección de enriquecimiento y empobrecimiento. Para la solución del inciso A necesitaremos realizar un balance global, en donde vamos a tener nuestra alimentación, que es igual a destilado más residuos. Posteriormente vamos a hacer un balance para el heptano, donde vamos a tener las composiciones. Vamos a sustituir nuestra ecuación 1 que se muestra en pantalla en nuestra ecuación 2 y después vamos a despejar D. De esta manera, podemos sustituir los valores, recordando que la alimentación es de 200 mol sobre hora, nuestra composición en la alimentación es de 0.42, menos nuestra composición de residuos, que es de 0.011, entre nuestra composición de destilado, que es 0.97, menos nuestra composición de residuos, que es 0.011. De esta manera, vamos a obtener que D es igual a 85.2971 mol sobre hora. Una vez obtenido esto, tomamos nuestra ecuación 1, donde sustituiremos los valores de la alimentación y de destilado, y obtendremos que W es igual a 114.7029 mol sobre hora. El inciso B nos pide determinar el número teórico de platos y el número de platos de la alimentación. Para ello vamos a utilizar el método de McCabe-Thiele. Así que vamos a abrir GeoGebra clásico y una vez hecho esto vamos a colocar en nuestra hoja de cálculo los datos de la tabla que nos daba el problema, es decir, la temperatura y las composiciones en X y en Y. Posteriormente vamos a seleccionar los datos y vamos a crear una poligonal, que es la que se muestra en pantalla. Después vamos a trazar una recta que va desde el punto A hasta el punto F. Una vez hecho esto, podemos colocar nuestras rectas de las composiciones de 0.42, de 0.97 y de 0.011. Como siguiente paso vamos a colocar nuestras intersecciones que van a estar en XD, en XF y en XW, para que posteriormente podamos trazar nuestra recta de enriquecimiento denominada loce. Para esto recordemos que R es reflujo de 2.5 y XD es de 0.97. Una vez que obtenemos esta ecuación, la podemos poner en GeoGebra para que automáticamente nos dé nuestra recta. Enseguida vamos a trazar una recta que va desde nuestra intersección en XF hasta nuestra intersección con XW. Esta línea se denomina losa.
Por otro lado, sabemos que para las consideraciones de la alimentación se cumpliría la B, que es donde el líquido saturado con Q es igual a 1. Como siguiente paso colocaremos segmentos de recta que vayan desde la línea loce hacia la poligonal de manera consecutiva, empezando por nuestra composición en el destilado, de tal forma que se formen triángulos. Estos triángulos serán nuestros platos, que son como se muestran en pantalla. Posteriormente se debe llegar hasta la recta XW, ya que esta es nuestra composición en los residuos, y una vez obtenido lo anterior, se procede a contar la cantidad de platos teóricos y los de la alimentación. Así que procederemos a contar nuestros platos. Tenemos el plato 1, plato 2, plato 3, plato 4, plato 5, plato 6, plato 7, plato 8, plato 9, plato 10, plato 11 y plato 12. El total de nuestros platos teóricos es 12 y el total de nuestros platos de alimentación es 6. Para el inciso C tenemos que determinar la temperatura de alimentación. Esto lo realizaremos con ayuda de un simulador de nombre Chensep, así que procederemos a abrirlo, colocaremos el título y el objetivo de la simulación y procederemos a seleccionar los componentes. Como se muestra en pantalla son N-heptano y etilbenceno. Como siguiente paso seleccionaremos la columna de equilibrio y después destilación simple, para que posteriormente colocaremos las etapas de alimentación y las etapas totales previamente obtenidas por el método de McCabe-Thiele. Posteriormente en propiedades seleccionaremos el gas ideal y el estado de referencia. El modelo termodinámico que yo voy a utilizar es el de gamma pi, así que como se muestran en las especificaciones pondremos tal cual lo que aparece en pantalla. Como siguiente paso, en alimentación se selecciona 42% mol para heptano y 58% mol para etilbenceno. En este caso la temperatura ya está dada por el simulador y la presión también, que es la de 101.325 kilopascales que nos da el problema. Después, en especificaciones se selecciona presión constante y posteriormente para las especificaciones de la columna se coloca 0.011 para el hervidor y 0.97 para el condensador. Una vez hecho esto, podemos ir a resultados y corremos nuestra simulación. El mismo programa nos va a pedir que guardemos nuestro archivo, así que lo guardamos en nuestra carpeta de preferencia. Después damos clic en análisis para poder elegir nuestro diagrama de fases y damos clic en binario para obtener nuestro diagrama. En esta nueva pantalla que nos saldrá se selecciona el tipo de diagrama, que en este caso será TXY, se ajusta la presión, que en mi caso, en la del problema es de 101.325 kilopascales, y el número de puntos es a tu elección. Yo realmente no quiero tantos puntos, entonces voy a colocar el número 20. Damos clic en calcular y obtenemos lo siguiente. Una vez obtenido nuestro diagrama de fases, se traza una línea que va de 0.42, que es nuestra composición en la alimentación, y otra que intersecte para obtener la temperatura, obteniendo así nuestro siguiente resultado. Se tiene que la temperatura obtenida es de 388.66 Kelvin, que es equivalente a 115.51 grados Celsius. Una de las herramientas más útiles que también nos ofrece el simulador es el diagrama de McCabe-Thiele. Esta función nos permite comparar de forma visual el diseño de la columna de destilación que generamos previamente usando GeoGebra, con los resultados obtenidos directamente en el simulador. Como podemos percatarnos, es prácticamente lo mismo. Por otro lado, me gustaría invitarte a que explores a fondo todo lo que nos ofrece este simulador. No te limites solo a lo previamente visto. Hay mucho por descubrir. Por ejemplo, la opción de estimación de costos es una herramienta bastante útil, ya que nos permite tener una idea clara del costo total anual de un proceso. Esta función es clave cuando queremos diseñar procesos más eficientes y económicamente viables. Así que daremos clic en Rating y nos aparecerá lo mostrado en pantalla. Como podemos observar aquí en la parte de costeo de una columna simple, para el cálculo del costo total anual en el simulador es bastante importante considerar el tipo de material del equipo, ya que esto puede impactar significativamente en el costo final. El simulador nos va a dar este valor en miles de dólares por año, así que también debemos hacer la conversión adecuada si queremos expresarlo en otras unidades. Entre los materiales que podemos elegir están el acero al carbón, que suele ser el más económico,
el revestido de acero inoxidable, que es más resistente a la corrosión, el acero inoxidable sólido, que es más costoso pero muy duradero, y también hay opciones como monel o titanio, ya sea en su versión revestida o sólida, que se utilizan para condiciones más exigentes y agresivas, aunque con un costo mayor. Elegir el material adecuado es fundamental no solo para la durabilidad del equipo, sino también para optimizar los costos operativos a lo largo del tiempo. Hoy en día, el uso de simuladores, calculadoras termodinámicas y graficadoras en línea se ha convertido en una herramienta fundamental dentro de la ingeniería de procesos, sobre todo cuando se analizan métodos tan importantes como lo es la destilación. Estas herramientas no solo nos permiten visualizar fácilmente los equilibrios de fases, sino que también nos ayudan a agilizar cálculos complejos y a validar nuestros resultados teóricos con mayor precisión. Al usarlas, desarrollamos habilidades clave como lo es la interpretación de diagramas de fases, la aplicación práctica de modelos termodinámicos y la capacidad de elegir el modelo adecuado para cada sistema. Todo esto se traduce en una comprensión más profunda de los fenómenos físico-químicos y en una mejor toma de decisiones técnicas. En el caso específico de la destilación, estas herramientas nos permiten simular condiciones operativas, analizar diferentes composiciones y optimizar procesos de separación, lo que es esencial para diseñar plantas industriales más seguras y eficientes. Para el desarrollo de este contenido me basé en las siguientes fuentes bibliográficas para que puedas consultarlas por si deseas profundizar más en el tema. Con esto damos por concluido este video. Espero sinceramente que haya sido de utilidad y que te sirva como una guía para resolver problemas de este tipo. Si tienes alguna duda o sugerencia, no dudes en dejarla en los comentarios o contactarme directamente en el correo que aparece en pantalla. Gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video. Bye.